Hola, bienvenidos a este segundo episodio de este nuevo ciclo 2025 de lo que llamamos enfoque electoral. La verdad que en primer punto quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en la apertura del ciclo, a todos los que dejaron su mensajito y sobre todo vieron el video. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Les recuerdo que este programa Enfoque Electoral solamente se comparte a través de Radio Velasco para la señal de aire 95.1 y a través de este canal que se llama El Diario de la Costa. Son las únicas dos vías por las cuales llegamos con nuestra opinión, con nuestro mensaje. Gracias por esos mensajes que también llegaron a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente que espero poder cumplir con las expectativas de muchos de los seguidores del canal y del espacio. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy, en estos minutos, nos vamos a referir al diputado provincial. Sí, porque es el cargo que muchos quieren ocupar, es el cargo que va a estar en juego, es el llamado a elecciones justamente para cubrir nuevamente un periodo de 4 años, según es el mandato constitucional del diputado provincial. Y las bancas se renuevan de manera parcial, por eso algunos departamentos, como en el caso de Castro Barros, vamos a tener elección legislativa provincial. El actual diputado es Fernando Delgado. Ya estuvo en otros periodos, en alguna ocasión quedó tras la salida de Del Moral para ocupar otros cargos. Después, mientras tenía un interinato, justamente presentó la renuncia para que Del Moral pueda presentarse como diputado. Esto fue allá en el 2015. Si recordamos en ese momento, 10 años para atrás, Del Moral se presenta como diputado para completar el mandato y Gloria Pedraza se presenta como candidata a intendente en ese momento hasta el 2019. Después, en el 2017, ya tendríamos nuevamente a Del Moral como titular y finalmente estos últimos 4 años Fernando Delgado es el titular del espacio. Él fue el cabeza de lista y a él lo acompaña hasta este momento y hasta que finalice el mandato la profesora Lorena Quintero, que es suplente dentro de esa fórmula que todavía tiene mandato constitucional. ¿Será candidato Fernando? Es la pregunta de muchos. Es lo que se habla en la calle, ¿no? Y de allí, bueno, las distintas opiniones. Si será o no será. Vamos a ver desde este espacio qué chances tiene de poder repetir Fernando Delgado el cargo. En primer lugar, tiene una dificultad enorme, por lo menos así lo expresan los dirigentes. Yo no digo todos, pero es la mayoría. Tampoco tendría miedo a decir la gran mayoría. Pero también tengo que decir que muchas veces he visto opiniones contrarias al pensamiento tal vez de quien comanda el espacio y después cuando llega el momento de definir, juntan los tacos y a trabajar se dijo. Por eso hay que ver si la postura se mantiene frente a quien la deben sostener, que es Marcelo Del Moral, el armador conductor del equipo de gobierno. Fernando pertenece al espacio. Fernando es una creación de Marcelo Del Moral para el sillón que ocupa en la legislatura. La dirigencia hoy en día mayoritariamente dice no va más. Y tienen diversos argumentos. Pero hay dos que son muy comunes y que tampoco se puede alejar de la realidad que la gente misma percibe, ¿no? Uno es al preguntarse qué hizo por el departamento. ¿Qué hizo Fernando Delgado durante estos 4 años para hoy pretender ser reelegido por el voto popular? Porque está bien, te pueden podés deberle ese favor a alguien, en este caso Marcelo Del Moral, pero después uno puede justificar o no la elección de Del Moral, porque si no, también paga las condiciones del Moral en la búsqueda de esa lista, ¿no? En la búsqueda de ese armado.
uno tiene recuerdos, uno tiene recuerdos del paso de otros diputados, y por eso yo hago la pregunta para que usted me lo deje en los comentarios. Agustín Golo de la Vega, Agustín Benjamín Golo de la Vega, dejó huella en su paso como legislador, si bien ocupó todos los sillones de poder en la provincia de La Rioja, porque también fue vicegobernador y estuvo a cargo de la gobernación, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue diputado, pasó por todos los sillones don Benjamín de la Vega. Dejó también huella en el departamento Castro Barros, que es innegable. Yo no estoy hablando si hay personas, como en todo, va a haber personas que opinen a favor y en contra, pero eso es aparte. Lo innegable es que ha dejado huella, ha dejado cosas por el departamento Castro Barros. Roberto Meyer ha dejado huella en su breve paso por la legislatura. No hay que olvidarse que Roberto Meyer ha sido uno de los hombres con mucho poder en su tiempo de legislador, que realmente no llegó más alto porque no quería instalarse en la provincia, en la capital. Por eso no llegó, pero el poder lo tuvo. El poder lo tuvo, lo utilizó y dejó huella aquí en el departamento Castro Barros. Quien le sigue a él, posteriormente a Meyer, es el gringo Martinelli. Y aún en su tiempo, en su paso, uno sabe que, por ejemplo, la ley de las tierras a Salini termina siendo impulsada completa ya por el propio Oscar Wilson Martinelli en Aminga, esa sucesión que, si bien todavía no se termina de dar forma a los proyectos con los cuales se ha expropiado, eso ha sido. Y eso, bueno, por citar un ejemplo, pero en definitiva Martinelli también ha dejado huella en su paso por la legislatura. Marcelo del Moral ha ejercido poder en la legislatura, ha llegado a ser el hombre fuerte de la legislatura, tanto poder que fue el hombre que prácticamente ha comandado todo lo que fue el desplazamiento de Tití Bossetti, que era el vicegobernador en ese momento, y lo ha vaciado de poder a Bossetti, y se ha quedado con todo ese poder Marcelo del Moral en su paso por la legislatura. Y Fernando Delgado, ahí es la pregunta, ¿qué es lo que ha dejado en sus, si bien son intermitentes, si bien ha tenido cortes, pero en definitiva estos últimos 4 años han estado con él? ¿Qué huella quedará de Fernando Delgado en su paso por la legislatura? La dirigencia hoy dice que no apoyará si Fernando Delgado es el elegido para ser nuevamente diputado. ¿Será cierto? ¿Lo sostendrá la dirigencia? ¿Serán tantos como hoy parecen? ¿Qué puede salvarlo a Fernando Delgado en esta situación? ¿Cuál es, si armamos el famoso FODA, qué podría tener Fernando para salvarse y finalmente imponerse para ser él nuevamente el diputado? Hay que irse más o menos 4 años para atrás en los elementos que ya lo salvaron en ese momento. ¿Quién lo salvó? Lo salvó Teresita Madera, actual vicegobernadora de la provincia. Lo salvó el propio gobernador Ricardo Quintela. Porque ¿qué es lo que sucede? Para ellos, Fernando Delgado es un hombre fiel, es un hombre leal, es un hombre útil. Fernando Delgado hizo prevalecer en ese momento que él no tenía aspiraciones a ningún cargo de poder dentro de la legislatura. Por ejemplo, él no busca ser vicepresidente primero, no busca la comisión que le dan, él está, la que le ofrecen la recibe, él levanta la mano todas las veces que se le pide, nada más. Pero no tiene aspiraciones de poder dentro de la legislatura. Y en ese momento, ¿con quién estaba supuestamente peleando internamente para hacer? Con el propio Marcelo del Moral. Al ver estas cosas, al poner en la balanza, Quintela, que también lo conoce a Del Moral de la propia legislatura,
Al poner estas cosas en la balanza, ¿qué hicieron ellos? Apoyaron. En primer lugar, no hay que olvidar que el propio gobernador dijo en aquel momento: los intendentes no pueden ser candidatos a diputado, y uno solo se atrevió a hacer, que es el de Villa Unión. Después, nadie más. Y Marcelo termina dejando, lógicamente que con acuerdo de por medio, termina cediendo esa postura porque desde arriba estaba justamente la imposición. ¿Habrá acordado el sillón que hoy tiene de ministro? Vaya uno a saber, pero no escapa a las posibilidades de ese momento, ¿no? De esa disputa, de ese encuentro o de ese acuerdo. Pero finalmente a lo que iba era que esos argumentos de Fernando, esos fueron los que lo salvaron, y son los mismos que hoy podría tener, un poco más potenciados si se quiere, no por él, sino por el camino de los otros. Ricardo Quintela, que quiere irse al campo nacional, quiere avanzar en el terreno nacional, y Tere Madera, que busca ser la sucesora de Ricardo Quintela en la gobernación. Entonces, Fernando cuenta con el apoyo de Teresita Madera. Fernando cuenta con el apoyo indudable de Ricardo Quintela. Para ellos, Fernando Delgado es un hombre útil, leal, fiel, y ellos en esa condición lo necesitan. Y después no tiene prácticamente otro argumento, porque si nos ponemos a examinar claramente en el departamento, ni siquiera participa de muchas acciones. Y no es que tenga bajo perfil, porque bajo perfil en política prácticamente no existe. Todo el que hace algo quiere sacarse la foto. Y a veces es un tanto lastimoso tener que sacarse la foto con un cheque que entrego de otra persona, solamente por no tener que mostrar de las acciones que uno hace, ¿no? Pero bajo perfil en política no existe. Si no hay fotos es porque no hace, punto. No existe el bajo perfil en política. Y entonces con esos únicos argumentos son los que él tiene para salvarse. Si uno le pregunta, ¿vas a hacer? Él, la respuesta que puede llegar a dar directamente es: veremos qué dice Marcelo. Y sí, está supeditado porque en 4 años no se construye algo que después, cuando llegue la vuelta, no hay plazo que no se cumpla. Entonces, cuando llega la vuelta, cuando pasan los 4 años y hay que prepararse para una nueva contienda o saber dónde voy a quedar parado, bueno, ahí recién comienzo a aparecer, comienzo a mostrarme, e incluso trato de cambiar algunos hábitos que durante el primer tiempo uno no lo hizo o lo hizo mal. Mucha de la dirigencia dice que cuando necesitan que Fernando aparezca, Fernando está jugando al padre, dice la dirigencia, que está en otros lados, que está en otra provincia, por eso hoy no lo quiere apoyar. ¿Tiene para enfrentar una campaña solo Fernando? Bueno, todavía el panorama político de la provincia está medio incierto, ¿sí? Pero ¿puede de pronto decir Fernando: yo salgo sí o sí? Como poder decir, puede, no hay duda de eso. Como poder hacerlo, también puede. Pero no tiene el aval local, el que va a votar. Por lo tanto, puede salir para ver cuánto junta, cuántos votos pueden meter en la urna con su nombre, pero no con reales chances de poder ganar una elección de este calibre. Y así pasa con muchos hoy, que los vamos a estar viendo, que ya los estamos viendo, que recorren la provincia, que aparecen por el departamento, pero aparecen hoy y la anterior vez fue cuando era la campaña. Estuvieron perdidos todo este tiempo desinteresados totalmente de qué le pasa a la gente en Castro Barros. Pero como ahora hay elecciones y como ahora tengo que renovar, entonces aparecen. Y buenitos, sonrientes, muy amables, con muchas ganas de abrazar y de besar gente.
Eso es lo que estamos viendo hoy. Para cerrar el tema, Fernando Delgado, ¿tiene chances de ser? Pocas, pero también las tuvo antes y después terminó siendo. Fernando está supeditado a qué dice Marcelo del Moral. Y Marcelo tiene la gran encrucijada: si va a ir él, lógicamente que se aplacan todos. Fernando te dice, si es Marcelo, no. Competir contra Marcelo, no. Bueno, hoy todas las decisiones, como pasan desde el 2003 a esta parte, miran mucho a qué es lo que Marcelo va a terminar haciendo. Si Fernando Delgado se impone, a ver, para cerrar y para dejar la incógnita si será o no, dejar el interrogante, ¿se animarán o no? Fernando dice, en sus personas allegadas, en sus más cercanos, él dice, con o sin Marcelo yo me presento. ¿Será cierto? ¿Se animará a hacerlo? Miguel de la Vega desde el municipio dice, si es Fernando, yo presento otro candidato. ¿Será cierto? ¿Se animará a hacerlo? Entonces, ¿qué hará Marcelo? Diputado provincial es lo que vamos a elegir, y así está el panorama en el departamento Castro Barros. No se pierdan el próximo episodio, el próximo capítulo de Enfoque Electoral. Hasta la próxima.